Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Proyectamos, sembramos, intencionamos, buscamos la manifestación de nuestras ideas y de nuestros sueños. Nos ponemos en acción, en el mejor de los casos, nos mantenemos en una acción a lo largo del tiempo, pero cosechamos los frutos de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestra intención. Hace poco más de 1 año y medio, más o menos, me di cuenta, gracias a estar en espacios donde hay otras personas guiando procesos que me muestran perspectivas de la vida y de las cosas a las que yo no puedo llegar sola, me di cuenta que me cuesta mucho, igual que a la mayoría, supongo, cosechar los frutos de lo que hago. Pararme frente al árbol que ha dado unos hermosos duraznos, tomarlos, olerlos, quedarme quieta un rato, sentir el sol en mi piel, respirar profundo, sentirme contenta, sentir esa satisfacción tan particular que da el trabajo hecho y comerme mi durazno, tomarlo yo misma del árbol y comerme mi durazno y saborear el durazno. Y luego, con la pancita bien llena de duraznos divinos, quedarme un ratito ahí con la espalda apoyada al árbol y dormitar un rato y descansar. Hay algo bien importante en esto de traer a la conciencia el acto de la cosecha, porque está muy relacionado con el descanso. Claro, el asunto es que en general, en esta marea que vamos de hacer, 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 ¿no? Decía yo en algún momento, si tú no sabes qué tipo de lechuga quieres cosechar, bueno, pues es que es muy difícil ponerte a sembrar, ¿no? Pero sembramos, hacemos, ponemos esto aquí, esto allá, el otro por allá, y luego salen cosas que ni saben muy bien qué somos, pero nosotros ya estamos pensando en las espinacas y las acelgas, ¿no? Que están creciendo por el otro lado, ya nos distrajimos, ya nos olvidamos, ya nos entusiasmamos con otro objetivo, ya nos perdimos, ya dudamos. Y entonces, en un ritmo de vida así se vuelve muy complejo acordarse de cosechar y de disfrutar los frutos, cosecharlos, tomarlos del árbol, de la tierra, saborearlos, también disfrutarlos, detenerme un momento a gozar ese instante de comerme la lechuga que yo misma coseché y luego darme un momento de hacer esa digestión, de descanso, una pequeña pausa. Sin pausa no hay integración posible. Ya no recuerdo dónde dije hace poco que, que me gusta mucho esta secuencia que se puede percibir muy claramente si le pones atención, porque las cosas se pueden percibir si les ponemos atención. Es nuestra atención la que hace que existan, ¿no? Entonces, si tú le pones atención a esta secuencia que propone una crilla de Kundalini Yoga, por ejemplo, entre la acción y un momento de quietud, te vas a dar cuenta que ese momento de quietud, que tiene que ser real y profundo, no de acomodarte la ropa, el pelo, tomar agua, aunque podrías hacer alguna de estas cosas excepcionalmente, pero buscamos este momento de detenernos para que todo caiga y se decante y se integre. El asunto es que sin la cosecha, sin el disfrute del fruto, disfrute, vendrá de ahí, bueno, sin el gozo del fruto,
y la consecuente pausa, descanso, no, primero que empieza a suceder un agotamiento, como lo sucede en la tierra también, ¿no? O sea, a la tierra, en una forma de sembrar natural, no industrializada, pues no puedes estar sembrándole todo el tiempo y no lo mismo, aunque sea, ¿no? La tienes que dejar descansar, tienes que rotar los cultivos para que esa tierra siga teniendo nutrientes. Y bueno, eso mismo pasa con nosotras y nosotros. Nos agotamos si no cumplimos el ciclo completo. Y por eso me parece tan importante traer estas reflexiones ahora que estamos terminando el año. Porque cuando estamos en diciembre, en general, nos arrastra la ola y estamos ya pensando en lo que queremos para el próximo año. Pero hay un asunto de detenerse. Yo puse un Reels en Instagram hace un tiempo, que lo siguen compartiendo mucho y sigue causando mucho impacto, que decía algo muy sencillo: descansar es parte de hacer. Cuando tú usas algo, guardarlo o ordenarlo o limpiarlo es parte de. Lo mismo pasa con el descanso. Descansar es parte de hacer, es parte de un ciclo. Eso es lo que quiero decir. Es parte de un ciclo. Cosechar es parte del ciclo. El fruto se pudre si no lo cosechas. Entonces yo me pregunto, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto ímpetu? ¿Para qué tanta dedicación si luego no te comes el fruto? Si luego dejas que se pudra en el árbol, porque ya no le estás prestando atención, porque ya estás preocupada en el fruto que sigue. Y eso te lo digo y me lo digo, porque claro, ya a mí también me pasa que se me olvida y por eso me gusta mucho estar en espacios donde me recuerden cosas importantes. Y por eso también hago estas cosas donde yo al recordar en voz alta me lo recuerdo a mí y se lo recuerdo a otras personas también. Hace muchos años, bueno, no sé si muchos, algunos años en la Ciudad de México, yo cultivé un huerto en la azotea del edificio donde vivía. Mi abuela paterna, mi abuela Flora, toda la vida tuvo un huerto. Toda la vida cosechó parte de lo que comía. Siempre vivió en casas con patios muy grandes y esos patios estaban dedicados a tener algunos árboles frutales y a el cultivo de zanahorias, ejotes o chauchas, zapallitos, no sé, cositas así, acelga, espinacas, betabel o remolacha, este tipo de cosas que son fáciles de cultivar. A mí me encantaba esto. Me encantaba que mi abuela venía con la cosecha del momento cuando venía a comer a casa los sábados. Me encantaba cuando íbamos algún domingo a comer a su casa, acompañarla, sacar las zanahorias de la tierra, lavarlas, comerlas. Y dentro de toda mi ensoñación de volver de seguir teniendo ese contacto que nunca perdí en tantos años de vivir en ciudades grandes, porque yo viví casi 5 años en Buenos Aires y después más de 20, como 22 en la Ciudad de México. En todos estos años yo nunca perdí como ese anhelo de la tierra, del aire, del verde, del mar. Y durante varios años tenía este anhelo de volver a tener un huertito o de tener un huertito y también un mini taller de hacer cositas para mi casa. Y la verdad es que, bueno, nada, no cuajó en ese momento. Y en mi última casa en la Ciudad de México, en la Santa María la Ribera, mi querida Casa Flora, justo como mi abuela, ahí me di el gusto de todo. No es que monté un tallercito tipo el que tenía mi abuelo en el garage, pero más o menos, ¿no? Y empecé a usar
mis herramientas que me gustaban tanto y a usar todo, saqué todo, todos los recuerdos familiares, todos los usé. Las teteras como macetas y puse todas las lámparas y le di mucha vida de ese tipo a mi casa y me anoté en un curso de horticultura urbana que había como en una especie de centro cultural de la colonia. Este taller era impartido, liderado por Marta, una hermosa mujer a la cual le estoy muy, muy agradecida por todo lo que me enseñó. Y déjame que, bueno, te cuento además que yo entré a ese curso y me puse como en la acción de por fin concretar ese sueño bucólico del huerto urbano, porque ya estaba empezando a trabajar hacía varios años con mucha conciencia con esto de la palabra y el elemento guía para el año. Y me fui dando cuenta a medida que fui profundizando en cierto tipo de conocimiento que eh, si observamos los elementos que conforman todo como arquetipos, como funciones, como energías, como fuerzas, el que más me hacía falta a mí era el elemento tierra. Y entonces me dije, bueno, voy a trabajar con este elemento, lo voy a traer a mi vida, voy a ver de qué se trata, su energía, su sustancia, sus enseñanzas. Y entonces, bueno, ¿qué más tierra que la tierra, no? Vamos a traer tierra a la vida, voy a cultivar y hacer crecer cosas desde la tierra. Fue cumplir un sueño, un anhelo, pero también fue un trabajo personal, espiritual, que vino a raíz de este darme cuenta que necesitaba comprender dentro de mí internamente las cualidades de la tierra, porque estos son los elementos, ¿sí? Los elementos tienen cualidades y haciendo una observación profunda de mí en cada aspecto de mi vida, me puedo dar cuenta qué cualidades están exacerbadas o qué cualidades están en déficit. Y ahí empezar a hacer este trabajo. Y el trabajo se hace a niveles sutiles, pero también se hace a niveles reales, porque no hay nada más concreto, tangible, que la tierra. Entonces fui a este curso que era parte de un proyecto que desarrolló en la Santa María la Ribera Marta, y entonces parte del proyecto era instalar huertos urbanos en casas o azoteas de vecinas y vecinos de la colonia. Y tenían un cierto número de huertos que instalar y les faltaban lugares, así que yo inmediatamente me propuse. Entonces, nos pusimos de acuerdo, un sábado a la mañana vinieron todos los compas y las compas del taller con Marta a la cabeza. Yo había estado colectando guacales, que son estos cajones de madera donde se pone la fruta y la verdura, Tetra Paks, un montón de cosas porque yo quería hacer un huerto, sí, pero lo más mm, sostenible posible y usando cosas recicladas, ¿no? Había estado guardando botes de yogur, pepenando en la basura y consiguiendo cosas. Bueno, vinieron todos y todas y en un sábado se fueron. 3 horas después yo tenía un huerto instalado en una jaula de tendido de ropa. Yo no tenía jaula en ese edificio, pero una vecina tenía 2 y esta era una jaula doble. Le habían quitado la división del medio, entonces era doble. Me la cedió porque estaba desaprovechada. Y ya un vecino había estado poniendo desde hacía un tiempo muchas plantas en un espacio amplio y común de la azotea, y a varias y a varios nos estaba gustando mucho eso de tener plantas arriba, ¿no? Entonces me cedió este espacio y ahí se instaló este huerto. Y durante, ¿qué fue esto? 2018, 2019 y 2020, yo tuve este huerto ahí, que me trajo muchas enseñanzas, muchas, muchas satisfacciones, muchos problemas con el dueño del edificio también.
pero es realmente muy hermoso cultivar y es muy útil también. Y la verdad es que yo pienso que en toda escuela primaria debería haber una materia donde las niñas y los niños aprenden a cultivar, por muchísimas razones, por muchísimas razones. Pero una de las razones principales y que viene a cuento de lo que te cuento hoy es el tema del ciclo completo que tiene todo, del ciclo completo desde la preparación de la tierra, la nutrición de la tierra, la selección de la semilla, el poner la semilla, el cuidarla, el cuidar esa plántula cuando empieza a salir, el ver ese momento tan hermoso en el cual el brote rompe la tierra y te das cuenta que para nacer todo ser vivo rompe algo. Los seres humanos también rompemos fuente, así se dice, ¿no? Y la planta rompe la tierra. Es un acto que requiere un empuje y una fuerza de la vida muy interesante, muy hermoso. Y cómo va creciendo y cómo tú tienes que observar y cuidar. Y el agua, y se conjuga la luz del sol, el nutriente de la tierra, el agüita, el aire. Cómo tienes que cuidarla si quieres comértela de otros seres. Y cómo la cuidas, porque cómo convives con ese entorno, ¿no? Yo me acuerdo que me habían salido unos ejotes divinos. Ejotes son chauchas. Ejotes divinos. Y al día siguiente no quedaba uno. Porque claro, había un montón de pájaros. Se empezó a hacer un ecosistema ahí arriba. Vino a instalarse una familia de lagartijas. Yo vi crecer a sus hijitos. Había abejitas, porque después tomé más cursos de horticultura. Ese fue solo el primero. Tomé un curso de flores para los polinizadores y entonces empecé a poner plantas que dan flores que les gustan a las abejas. Entonces había todo un ecosistema y por supuesto que venían pájaros. Yo de hecho ponía botes con agua todo alrededor, porque en una ciudad como la Ciudad de México, con ese clima tan tórrido, es difícil para los pobres pájaros. Entonces, bueno, como cuido a mis cejotes para comérmelos, les pongo una malla, una protección encima, pero también fui poniendo por fuera o por alrededor otras cosas para que sí se pudieran alimentar otras especies, ¿no? Para hacer ahí un ecosistema como colaborativo y compartido. Una vez me acuerdo que se llenó de hormigas y fue terrible porque yo por supuesto que no quería matar ni una sola hormiga. Bueno, fue un aprendizaje hermoso, un trabajo muy fuerte también. Y me queda esto muy presente de la satisfacción de era tan hermoso, tan satisfactorio, aunque fuera una mini zanahoria. Era mi mini zanahoria, la que yo vi en semilla y luego sembré y luego vi crecer y luego cuidé hasta que llegó esa mini zanahoria a mi plato. Era verdaderamente un deleite y es parte del ciclo. Tomar el fruto, comértelo, gozarlo y echar la siesta después, descansar un ratito, es parte del ciclo. Pero es una parte del ciclo que tenemos muy olvidada en la cultura en la que vivimos. Y realmente por eso creo, aunque es como una especie de utopía ya en este momento, porque me enteré hace unos días algo que me choqueó. Estoy choqueada con esa imagen. Que en China o en Japón, o no sé en qué país, hay un montón de personas, mujeres específicamente en este caso, que así como yo tengo a Berto, mi chiberto real, en mis faldas en este momento ronroneándome, tienen mascotas que son perritos o gatitos, no me acuerdo tampoco, robots, robots. Me quedé choqueada. Me contó una amiga la imagen, ¿no? Un montón de mujeres reunidas, ya no recuerdo bien por qué era el motivo de la reunión, ella me decía, así como estás ahora con Berto, así tenían a su robotito. Y me
O sea, no me puedo quitar la imagen de la cabeza y me genera mucho shock. Entonces, no dudo que en unos años también haya robots de lechuga, porque si hay robots de perritos y gatitos, bueno, puede ser que haya robots de lechuga. Así que por ahí es un poco utópica mi deseo, pero la verdad es que creo sinceramente, genuinamente, que todas las niñas y los niños deberían tener en su instrucción primaria el cultivo. Y ya saliendo de la horticultura y el cultivo, que de todas maneras sirve como metáfora muy, muy clara, muy tangible de lo que estoy hablando, el asunto de cosechar es algo que creo y propongo, y me propongo a mí misma también, instaurar con toda alevosía en nuestras vidas, porque estamos súper enfocadas, súper enfocados en lo que aún falta, en lo que aún tenemos por hacer, en lo que no hemos conseguido, en lo que no hemos completado. Y por eso estos ejercicios de detenerme algunas semanas al fin de año a mirar lo que hice, a mirar lo que sí funcionó, a mirar lo que no funcionó y dejarlo atrás y decir, ya no voy a invertir mi tiempo y mi energía en esto. No, no se me dan las lechugas. Ya, ¿para qué voy a dejar, por qué voy a seguir sembrando lechugas si nomás no se me dan? Ya, basta. Pero también, qué bonitas se me dan las espinacas, qué gozo ver mis espinacas, comerme mis espinacas, compartir con el mundo, invitar a mi familia a comer mis espinacas. Eso también es parte de. Y son partes que olvidamos. Y luego la sobremesa, ¿no? Ya coseché el fruto, me lo comí y ahora me quedo ahí tranqui, un ratito, disfrutando, dándole tiempo y espacio al proceso. Me he dado cuenta que esto del fin de año, el año pasado para estas fechas, estoy grabando este episodio en diciembre de 2024. En diciembre de 2023 yo estaba en México, en Ciudad de México, estaba a punto de irme a Puerto Escondido. Sin embargo, no importa si la ciudad o el Puerto Escondido, es invierno en México a esta altura del año. Y si bien toda esta prisa y este acelere de las fiestas y estos existe, hay un tono diferente. Porque hace un poquito más de frío, el día es un poco más corto. Entonces esta sensación de recogerse un poco, que propicia la introspección, que propicia la reflexión, existe. Si te pones atenta a la atmósfera, sucede. Pero ahora estoy en Argentina y es verano. Bueno, estamos encaminándonos al verano que va a entrar ya en unos días. Está ya anocheciendo, empieza el anochecer a las 8:30 recién. Los días son más largos. La temperatura es más cálida, entonces hay más, además de la efervescencia de las fechas, de las fiestas decembrinas, está esta efervescencia que empieza a suceder cuando hace calor. Cuando hace calor nos dan ganas de ser más sociales, de estar afuera de nuestras casas, y esto se ve claramente, o sea, son muy distintas las sociedades y las culturas de los países caribeños, por ejemplo, que de los países del norte de Europa, de Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Son muy distintas. Y tiene mucho que ver con el clima, de donde existen esos grupos de seres humanos. Y entonces es un poquito más difícil poner este freno de mano para hacer este tipo de ejercicios que me parecen muy importantes de hacer. Porque para querer más cosas y para desear nuevas cosas, todos estamos puestísimos en la primera fila. No sé, imagínate que hay un montañista, una montañista, que se pone de objetivo subir un pico, que para él o ella es complejo. Entonces hacen toda una planeación de la ruta, del equipo que van a necesitar,
se entrenan haciendo otras cimas más sencillas o haciendo lo que tengan que hacer y un día se ponen en marcha después de muchos meses de preparación. Em, yo no soy una montañista, sin embargo, cuando vivía en la Ciudad de México, hacía salidas a la montaña. Cuando era más joven, a escalar en la roca y ya en los últimos años hacer trekking. Y varias de las personas con las que salía se entrenaban durante unos meses para luego, al final de la temporada, hacer un pico más importante, que cada año iba subiendo en complejidad. Es toda una preparación. No es algo que dices, se me ocurrió subir tal montañita y voy ahora y la subo. No, requiere meses de preparación. Entonces, imagínate a alguien que hace esto. Se prepara física, mental y materialmente durante meses para irse a subir aquella montaña. Luego se pone en marcha y demora, no sé, 2 días en llegar a la cima, con muchísimo esfuerzo físico y mental. Llega muy cansada, muy cansado, porque ha puesto todo ahí. Llega a la cima, dice, ok, listo, llegué, y empieza a bajar inmediatamente. ¿Qué dirías tú de eso? Dices, bueno, pero esta persona, ¿qué le pasa? ¿No? Pon la banderita, siéntate un rato, reposa, llénate los ojos de esa vista. Tú conquistaste esa cima. Ahora disfrútala, mira lo que hay a tu alrededor, desde ahí arriba. Es una perspectiva única que no tenemos los que no hacemos eso. Entonces, gózala, cómete lo que llevas en tu mochila, que tal vez hasta guardaste para ese momento, ¿no? Es un poco eso también, es un poco eso. Y hacer estos ejercicios con toda intención de detenernos, de observar lo que hemos hecho, para eliminar lo que ya no queremos, lo que no nos funciona, para disfrutar, cosechar, tomar del árbol, el acto de tomar mis frutos, como mujeres también. Esto es bien, bien simbólico y bien importante. Yo tomo lo que es mío, tomo lo que es mío y me lo como. Y me preguntan muchas personas, ¿cómo trabajar el merecimiento? Así, empezando así, en el tomar el fruto, comerme el fruto, disfrutar el fruto y reposar después. Está muy ligada la sensación de merecimiento con la incapacidad que tenemos de ir a un ritmo lento, reposado, descansar, tomarnos el tiempo para las cosas, tomarnos este tiempo de no hacer nada. Y en estos ejercicios es donde se va decantando todo para yo poder ir ganando claridad de lo que sigue. Hay un punto muy importante en esto. Sin estos momentos de detener un poco la máquina, evaluar, mirar los resultados no me refiero solamente externos, sí, también los externos, también los internos, cómo me sentí en este proceso. Las dos cosas son igualmente importantes, tienen la misma importancia y depende de la ocasión, será más importante uno que el otro, eso ya cada quien sabe, ¿no? Entonces, si no hago estos procesos de mirar el fruto, evaluar qué pasó, ver cómo me sentí, a dónde me llevó, dónde estoy, dónde quisiera ir, poner en perspectiva todo, es como muy difícil tener una claridad de lo que sigue. Lo que sigue va a ser parte del mismo caos, parte de la misma confusión, parte del hacer, 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 sin mucha intención. Y el punto es ese, siempre hay miles de cosas que podríamos estar haciendo. Desde luego que sí. Hay millones de opciones. Y hoy esta cuestión es bien importante, más que nunca, porque intenta imaginarte a alguien que vivió hace 300 años, donde solamente se enteraba lo que pasaba a unos pocos metros a su alrededor.
Si tenía mucha suerte, tal vez algunos kilómetros. Pero nada más, no sabía lo que pasaba en el otro lado del mundo. No había tantas posibilidades. El menú no tenía tantas opciones. Entonces se vuelve más fácil elegir. Hoy en día tenemos acceso instantáneo, en apariencia, a millones de opciones. Entonces, elegir es un acto que hay que hacer con deliberación, porque las cosas que podríamos estar haciendo son infinitas casi. Y esto da FOMO, ¿no? El miedo a perderme de algo. Bueno, sí, te tengo una gran noticia. Sí. Supera el miedo, porque siempre te vas a perder de algo. Y sabes que está bien. No tengo que probar todo. No todo es para todos. No me interesa tirarme de un paracaídas, qué sé yo, por decir algo que en algún momento se puso de moda como algo que hay que hacer una vez en la vida. Y no. Bueno, yo no quiero, no lo voy a hacer. Me voy a perder de eso, sí, me voy a perder de eso. Me voy a morir sin saber lo que es tirarse de un paracaídas y estoy perfectamente bien con eso. Porque siempre hay que perdernos de cosas. Por supuesto que sí. Yo elijo. Si yo no elijo, la vida me arrastra y otras cosas, personas, circunstancias eligen por mí. Habrá veces en que se vuelva todo un poco caótico y no me quede de otra. Es obvio eso. Hay que dejarse un margen para ser flexible. Por supuesto que sí. No estoy diciendo yo ahora volvernos un robot, pero elegir en plena conciencia. Elegir. El punto es que es muy difícil elegir. Es muy difícil saber lo que de verdad quiero, saber cuál es de verdad mi contribución al mundo. Si no hago estos momentos de eliminación, de contemplación, de tomar mis frutos, cosecharlos, comerlos, habrá un momento después de esto para una planeación. Pero primero lo primero. Primero ver cómo estuvo el año. Si no, es muy complejo. Y se ve muy claro, se ve muy claro. Estamos todos siempre en el futuro, con ansiedad, con estrés, saturadas, saturados, muchas cosas que hacer, agendas llenas, sin huecos, haciendo un montón de cosas que de verdad quién sabe, ¿no? ¿Por qué las hacemos? ¿Para qué las hacemos? Así que te propongo el día de hoy que tomes un tiempo para mirar tus árboles, para mirar tu huerto. Por supuesto que es una metáfora, ¿no? Si tienes árboles y huerto, bueno, sabes de lo que te hablo, pero si no, es una metáfora. Para tomar tus frutos y deliberadamente, contrasistémicamente, sentarte con toda tu paz, después de agarrarlos deliberadamente. No contrates a nadie que te los coseche. Coséchalos tú, tómalos tú y póntelos tú en tu plato. Y cómetelos con todo el gozo, invitando a quien tú quieras o cómetelos sola, solo como tú quieras. Disfrútalos y luego échate a dormir una siestecita al sol. Deja que se haga la digestión. Y pues yo te mando un beso muy grande. Te deseo una feliz cosecha. Te deseo mucho disfrute de lo que con tanto esfuerzo has cosechado. Y te deseo un feliz descanso después de cosechar y disfrutar el producto de tu trabajo. Un beso enorme. Satnam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Satnam.